sus anécdotas, que eran anécdotas de corte sarmientino y nosotros nos burlábamos permanentemente de ellas, era que dejaba de tomar el tranvía para ir al colegio, iba caminando porque usaba esa plata para comprarse libros de las editoriales masivas de esa época. Yo hice mi cultura leyendo los libros de Eudeva. Me acuerdo que Casullo siempre daba la imagen de que previo a la última dictadura militar, el libro era como un objeto cotidiano muy presente, en el subte, en la calle, en las plazas, ¿no? Como que como objeto también estaba muy integrado. Y además vamos a salir con 100.000 ejemplares. Y nosotros inmediatamente fuimos a todas las iglesias, judías, católicas, protestantes y ateas, a rezar, porque veíamos que nuestros sueldos iban a una catástrofe. Eudeva está sacando ahora una plataforma digital, no sé qué, que se llama Boris. Conseguí mi trabajo en Eudeva cuando tuve la entrevista con Spivakov, que me tomaba, porque él tomaba hasta la última persona, el que servía el café la tomaba Spivakov. Porque si así hicieron la política más grande que hubo de promoción de la lectura, mandando cartas, ¿no?, que llegaban meses después. Porque pasar por Eudeva fue conocer a Spivakov y luego quedar sumada a sus fantasías librescas, digamos. El libro hacía a alguien mejor persona y entonces esa persona iba a cambiar el mundo, el poder que sentían que podía tener un libro, ¿no? Un clima de trabajo verdaderamente excepcional creado por Boris. Y aunque siempre trabajé en editoriales, conozco pocos depósitos de editoriales. Conocí el del Centro Editorial de América Latina, que quedaba ahí a 2 cuadras del Café de los Angelitos, sobre Rincón. Conocí el del Siglo XXI México, donde pasear por las estanterías era como recorrer mi historia intelectual, dado que el Siglo XXI había publicado desde fines de los 60 los libros que la nueva izquierda estábamos leyendo, Althusser, etc. Ah, con Orfila Renan. ¿Cómo? Con Orfila Renan. Efectivamente, con Orfila. Y no conozco muchos más sótanos editoriales. Tendría que empezar una especie de catalogación a ver si tienen alguna diferencia. Tienen su encanto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ah, y conozco los de la Biblioteca Nacional. Y vos cuando empezaste a trabajar en Eudeva, Eudeva no estaba en esta sede. No, la sede de Eudeva era una sede de los edificios de oficina que tenía la Universidad de Buenos Aires. Primero creo que tenía la entrada por Florida. En Florida funcionaba sociología. Tengo la imagen de Emilio de Ípola ahí arengando, más bien conversando, porque fue presidente del Centro de Estudiantes. Funcionaba sociología y también Eudeva, y después nos mudaron a la vuelta por Viamonte, entre Florida y Maipú, que fue el último lugar, la última oficina que tuvo Spivakov y que tuvo Eudeva en la etapa de Spivakov, digamos, hasta el golpe de Estado del 66. Esos fueron los 2 locales que yo conocí de Eudeva. Creo que venía de una peregrinación por edificios de la universidad, pero esos fueron los únicos que yo conocí. ¿Y ahí dónde estaban los libros? No, ahí los libros debían estar en un depósito que nadie se molestó en mostrarme a mí, dado que no. Yo era prácticamente tercera, cuarta o quinta línea de la editorial, digamos, o sea que no tenía. Además no tenía mucho sentido que yo supiera dónde están los libros. Supongo que habría un depósito, pero no lo sé. Sí conocí el del Centro Editor, porque ahí sí yo ya tenía una implicación más fuerte con la editorial. Pero no tengo idea dónde estaban los depósitos. ¿Y cómo era el del Centro Editor? ¿El de Rincón? Tenía varios. Tenía varios.
de algunos la policía se llevó Claro. cantidad de fascículos para quemar. Está esa famosa foto, bueno, conocida, que sacó Ricardo Figueiras de la policía de la Federal quemando con soplete. Parecía una escena de Fahrenheit de Truffaut, quemando con soplete los libros, que son muy difíciles de quemar los libros. En realidad es todo un trabajo quemar libros. No digo que tanto como escribirlos, pero es un trabajo quemar libros por la compacidad, ¿no? Cómo le entra el fuego a esto, es un trabajo. Ese depósito sí lo conocía, porque ahí hay gente que todavía veo en algún homenaje a Spivakov, todavía hay gente que veo y que estaba trabajando en ese depósito, trabajaba en ese depósito. ¿Y cuál es el recuerdo que tenés? Yo el que sé es el de las fotos previas a la quema, es el que por ahí no era distinto. Mi recuerdo es un gran mostrador que creo que agarraba casi el ancho de la entrada del local, y después algo como esto, como son los depósitos, en realidad tienen un parecido grande. A mí lo que me impresionó en esa, porque viste que Ricardo Figueira sacó todo un rollo de fotos, porque lo habían llevado como testigo. Entonces había unas previas al momento de la quema, que eran así como unos pasillos con pilas, paquetes. Y sí. Y había un listado de la cantidad de libros que después requisaron. Y la que era increíble eran las tiradas. O sea, lo que se llevaron eran de a 80.000, una cosa impensable, ¿no? Ese era previo al cambio de los kioscos, que yo creo, de los kioscos de venta de libros y revistas, porque Eudeva vendía en kioscos, pero en sus propios kioscos. El Centro Editor no tenía la potencialidad de poner kioscos propios, entonces comenzó en un acto de imaginación absoluto a vender en kioscos de diarios y revistas, y era previo a la gran transformación de los kioscos, que yo creo que fue la década del 90 con el 1 a 1, donde los kioscos ya hicieron muy difícil que libros o fascículos del tipo del Centro Editor estuvieran de manera bien expuesta y bien vendidos en esos kioscos. Que bueno, entra el Centro Editor en un periodo de achicamiento ahí. Igual eso también era como de otra lógica, ¿no? Porque él, para lo que quería, que era sacar libros, le fue rentable todo el tiempo. Pudo hacerlo todo el tiempo. Piensa ahora en los 90 y te parece que no cierra un modelo que está siempre en crisis, no cierra. Pero pudo hacerlo todo el tiempo. Eso es impresionante. Es impresionante. ¿Y vos cómo definirías el tipo de editor que fue Spivakov? Yo diría que es un editor marcado por la tradición editorial argentina de la década de 1920, 1930, digamos, marcado por la tradición editorial de grandes ediciones populares, en las que él había formado su cultura, porque Boris Spivakov era hijo de inmigrantes, o sea que era primera generación de argentino, con esa movilidad que en algún momento hubo en la Argentina, que luego licenciado en matemática, etcétera, pero era hijo de inmigrantes, y sus anécdotas, que eran anécdotas de corte sarmientino, y nosotros nos burlábamos permanentemente de ellas, era que dejaba de tomar el tranvía para ir al colegio, iba caminando porque usaba esa plata para comprarse libros de las editoriales masivas de esa época. Editoriales también de origen español, por ejemplo la Calpe. No es Pasacalpe, sino la Calpe, que son esos libritos pequeños, la Calpe amarilla, que vos debés haber visto. Bueno, ahí él había formado su cultura, y ahí él había experimentado en su propio cuerpo y en su propia mente la importancia que tuvieron las editoriales de masa de la década del 20 y del 30. Claridad, Tor y las editoriales españolas. Entonces él tenía en la cabeza eso, junto con ideas muy modernas de cómo debían ser los libros, incluso gráficamente. Yo creo que Eudeva tiene un logo que es de los primeros grandes logos editoriales de la Argentina, que lo hizo Oscar Díaz, y que se mantiene ese logo, cómo debían ser esos libros gráficamente, por una parte, pero también la idea de masividad. La idea de masividad. Nosotros sabíamos que estábamos en editorial de masas. Por supuesto, en algún momento Eudeva toca con el Martín Fierro una especie de lugar en el público que se toca muy pocas veces. Es un momento, diría, de felicidad de los libros, cuando había colas en la calle Florida para comprar la edición ilustrada por Castañino del Martín Fierro. Eso
porque después salieron cuentistas y pintores en la misma colección, etcétera, y no se llegó a tocar eso. Es decir, tenía el gran poema nacional, que todavía en aquella época significaba algo. Digamos, un verso del Martín Fierro podía ser citado por un adolescente. Digamos, hoy ya no forma parte de ese canon nacional el Martín Fierro, pero en ese momento todavía formaba parte, o sea, tenía ese gran poema nacional con un gran pintor popular. Es decir, Castañino era de hecho un pintor de repercusión popular. Eso fue tocar yo creo que ahí tocó lo más lejos de los lectores habituales de libros, lo tocó con Martín Fierro. Pero también vos conocés lo que eran las series del siglo y medio, que ahora ha vuelto a salir redimensionada, etcétera, que se vendían en paquetes de A4. Y además de los libros más típicamente universitarios. Es decir, yo creo que yo conseguí mi trabajo en Eudeva cuando tuve la entrevista con Spivakov, que me tomaba, porque él tomaba hasta la última persona, el que servía el café la tomaba Spivakov, cuando le dije esto. Yo hice mi cultura leyendo los libros de Eudeva. Y le mencioné todo, creo que ahí obtuve el trabajo, digamos, que sin duda cambió mi vida. Mi vida hubiera sido muy otra si yo no hubiera pasado por Eudeva y luego por el Centro Editor. Porque pasar por Eudeva fue conocer a Spivakov y luego quedar sumada a sus fantasías librescas, digamos. Todos los intelectuales posteriores a él, todos pasaron por el... Pero nos dio una vida. Esto digamos, es fundamental. Digo, no es fundamental para la historia de la humanidad, pero es fundamental para la historia de cada una de las personas. Eso no me cabe la menor duda que nos cambió el itinerario. No, qué sé yo, dónde estaría yo, jubilada de maestra, de profesora secundaria de literatura. Es decir, Boris entendió perfectamente y formó un equipo, entendió perfectamente cuáles eran las modificaciones del mundo editorial en los 60. Las entendió perfectamente. Es decir, su modelo, uno podría decir ético, eran las editoriales del el 20 y el 30, donde él se había constituido como lector y había constituido su cultura, pero entendió perfectamente que él estaba haciendo editoriales en la década del 60. Todo el tiempo me parece que tenía esa doble cosa, ¿no? Así como de figura de oxímoron, que era personalista, pero dio cabida a un montón de gente, que era intuitivo, pero a la vez tenía pensadas algunas estrategias. Yo no sé si era intuitivo, salvo para las grandes apuestas. Es decir, nosotros siempre estábamos desesperados con las grandes apuestas de Boris. Cuando en el Centro Editor dice, voy a alargar capítulo con publicidad mural callejera. Hoy publicidad mural callejera ya tiene el candidato por la Ciudad de Buenos Aires que va a salir 23º. En ese momento publicidad mural callejera tenía Cinzano. Quiero decir, poco Cinzano para poner una marca, digamos, Fernet Branca. Entonces, voy a salir con publicidad mural callejera. Y voy a hacer primero fascículos y libros, inédito, no existía eso, lo inventó él. Y además vamos a salir con 100.000 ejemplares. Y nosotros inmediatamente fuimos a todas las iglesias, judías, católicas, protestantes y ateas, a rezar, porque veíamos que nuestros sueldos iban a una catástrofe. Y sin duda tuvo razón, La historia de literatura argentina fue un éxito fenomenal. O sea, en ese sentido, en las apuestas era enormemente intuitivo, pero más que intuitivo yo diría tenía un enorme coraje, porque ahí ya estaba girando en cero, uno podría decir, y los enemigos de Eudeva decían que Boris necesitaba la plata de la universidad, las partidas de la universidad para funcionar. Yo no lo sé, pero todas las editoriales universitarias tienen la plata de la universidad para funcionar. Yo creo que Boris esa plata la devolvía multiplicada, digamos. Pero además después del Centro Editor fue sin el respaldo de la universidad y fue igual en ese sentido. Quizás más, ¿no? Las apuestas estaban Las apuestas eran muy altas, muy altas. Pero se hablaba más, yo era muy chica, yo no te podría decir si esto se decía en el consejo directivo de la universidad o era en los pasillos, pero se hablaba mal de lo que Boris gastaba en ese editorial.
Yo de lo que vi en las actas de la universidad, efectivamente había aportes, pero todas eran, no sé si era esta habilidad que tenía para convencer al otro, pero todas aparecen como gustosamente dadas, digamos, ¿no? Bueno, justificadas con que había salido bien algo y entonces no. pero es lógico, si vos pensás en la editorial Diego Portales, la chilena, de la Diego Portales, la universidad invierte en esa editorial. Las editoriales universitarias son de inversión. Después vos podés tener un gerente como Boris de una enorme creatividad que dice, además de inversión yo voy a constituir un nuevo público. Bueno, no dijo esta frase naturalmente, pero además de inversión yo voy a llegar a otras zonas. Y cuando yo después, en los 70 ya, cuando yo he viajado o cuando yo he conocido lugares muy pobres de la sociedad, casas de maestros muy pobres, ahí estaban los libros de Eudeva o del Centro Editor. Esos eran los libros que llegaban. Porque además, esos libros, por la forma en que se comercializaban, no te imponían la violencia de ir a una librería. Recibimos el archivo de Aníbal Ford, aparecieron unos bonos que Spivakov les había, que eran porque me acordé cuando decías lo de la empresa, que eran unas acciones del Centro Editor que se las vendió porque se iban a llenar de plata después con esas acciones. Bueno, a quien tuviera plata, a mí no me vendió nada, pero sin duda puso Guita Orfila, eso, el Centro Editor arrancó con eso, puso Guita Orfila. A ver, de las personas que yo te puedo decir, pusieron Guita, Mimi Langer, Orfila, José Luis Romero. Además el libro creo que conserva todavía como esas cosas medio sacralizadas, ¿no? Que aunque no lo leas hay que saber de qué. Sin duda, que como entrar a una librería a preguntar, porque además todos nosotros que hemos sido amigos de decenas de libreros hemos vivido riéndonos de los chistes de la gente que entra a una librería a preguntar mal. O sea que todos ejercemos, digamos, una crítica de clase, de élite, frente a aquellos que no han entrado en una librería. Entonces Boris salteó eso con los kioscos de Eudeva, con las sedes de Eudeva tenía por Buenos Aires y por el interior, y luego con los kioscos de diarios y revistas del Centro Editor. Las ferias del libro en las calles, ¿no? O llevar a los hospitales, claro, todo. Era, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña. Era ir a buscar al cliente, digamos. Ahora, era un cliente que no existía, que había que construirlo. Ir a buscar al lector, había que construir ese lector. Y había que construirlo a veces con apuestas muy difíciles, porque bueno, no sé cuán fácil es de leer las memorias del comandante Prado, no lo sé, pero él había establecido como una especie de costumbre que esos libritos se compraran. Ojo, él también venía de Abril, que era una editorial del mercado donde había estado Gino Germani, como vos sabés, por otra parte, y donde esas estrategias se conocían, digamos. ¿Y cómo te parece que pensaba el lector? Porque es como la pregunta del millón incluso ahora, ¿no? ¿Cómo se forma un lector? Él tenía una idea democrática e igualitarista. Él no estaba pensando en mercados estratificados como piensan hoy las editoriales que dicen, bueno, la novela tal la vamos a mandar con tantos ejemplares y con publicidad de este tipo, y la novela de cual la vamos a mandar con tantos ejemplares y publicidad de este otro tipo. No, él tenía una idea, todavía no se había especificado ese mercado tanto, entonces él tenía una idea democrático igualitarista. Hay que llegar al lector, tenía en la base que ese lector estaba más abajo que los universitarios que hacíamos los libros. En la base de su razonamiento que estaba más abajo, pero no tenía una idea de estratificación del lector. Es decir, que no decía, bueno, esta colección la vamos a mandar para este tipo de público y esta va a ser para esto. No, todo se mandaba del mismo modo. Claro, porque no tenía ningún tipo de prejuicio de lectura, pensando Ninguno. en un lector que no tenía experiencia, las lecturas eran muy altas. Eran muy altas, en efecto. Complejas, ¿no? En efecto, él no tenía ninguno. Creo que en el fondo de ese razonamiento estaba también su propio modelo de lector. Él decía, si yo a los 16 años podía leer Tolstoy, no veo por qué la gente no puede leer El comandante Prado o Tolstoy. Es decir, estaba su propio modelo de lector, por supuesto sin percibir que la Argentina se había complicado mucho más, que una cosa era ser hijo de un emigrante ruso, judío, que de alguna manera el libro y la palabra, aunque no haya un solo libro en la casa, tiene un lugar simbólico en la cultura, y otra cosa es ser hijo de emigrante de una provincia. Él más bien creo que
su modelo de formación es la que él quería comunicar, digamos. Por eso es extremadamente democrático popular su modelo editorial. Y algo que me impresionaba, que me parece que transmitía, que es esa idea de que el libro hacía a alguien mejor persona y entonces esa persona iba a cambiar el mundo, el poder que sentían que podía tener un libro, ¿no? Totalmente. En ese sentido, digamos, era de los ideales liberal iluministas, cosa que nosotros le tirábamos en cara con desprecio, porque nosotros todos éramos o peronistas o marxistas, entonces los ideales liberal iluministas nos parecían despreciables. Boris era un hombre de izquierda, había pertenecido al Partido Comunista, pero tenía ideales liberal iluministas como mucha gente que había pertenecido al Partido Comunista. Además me parece que él se fue medio peleado, él se lo fue, echaron. No, él se fue como tempranamente, en los años fines de los 40, pero quiero decir, él era un hombre subjetivamente de izquierda y muy de izquierda, indignado por cualquier injusticia, pero su ideal era un ideal liberal iluminista. Y yo recuerdo que la palabra liberal se tiraba como un insulto, nosotros la tirábamos como un insulto. Recuerdo en una oficina de Eudeva, donde yo estaba, entró Babini, el historiador de la ciencia, y por supuesto que yo y alguna otra persona igualmente ignorante como en ese momento, dijimos, bueno, ese es liberalismo decimonónico. Y entonces Babini dice, yo soy un liberal decimonónico, nací en 1893, yo soy un liberal decimonónico. Es decir, nosotros desestimábamos por completo una tradición, era ese momento. O sea, esas eran las no diría desinteligencias, pero eran los clivajes que había en Eudeva y en el centro editor, que por otra parte lo que hacían era constituir una atmósfera de trabajo verdaderamente excepcional. Graciela Montes, vos sabés perfectamente que dice, el centro editor fue nuestra maestría, nuestro posgrado. Era un clima de trabajo verdaderamente excepcional creado por Boris. Cuando hablábamos yo lo vi muy poco después del golpe de Estado, porque yo estaba sin casa y me lo encontré. Ah, Carlos Pérez. Me dijo, venite a mi casa. Menos mal que no fui. Hace el abrazo del oso. De una generosidad. Era un tipo muy generoso. Me quería mucho, yo quería mucho a él, pero quizás no pensaba que él estaba tan bajo la mira. Bajo la mira, ¿viste? Me acuerdo que Casullo siempre daba la imagen de que previo a la última dictadura militar, el libro era como un objeto cotidiano muy presente, en el subte, en la calle, en las plazas, ¿no? Como que como objeto también estaba muy integrado. Supongo que tiene que ver con la plasmación de esto, de que las discusiones... Absolutamente, absolutamente era objeto de deseo fuerte. Digamos, uno quería eso, un objeto muy fuerte del deseo. Y yo creo que aún bajo la dictadura siguió conservando eso, porque el centro editor también trabajó de manera, con muchas contras y muchas agresiones, y se le quemaron los libros, trabajó durante la época de la dictadura. Entonces, sin duda, yo creo también bajo la dictadura, de alguna manera pasó. Ya eran los últimos años del centro editor, ya el mercado editorial había cambiado, ya eso iba, digamos, a su desaparición, ¿no? Bueno, igual todavía después sacaron, por ejemplo, la colección de La Negra, ¿no? Todavía tuvo una que era como de 400 títulos, que eso creo que es de la democracia. La negrita con líneas en tapa, eso es de la dictadura, esa la hacíamos nosotros. No, la de política. Ah, la de política hacía Troncoso. Claro. Empezó durante la dictadura también. Ah. No, el centro editor no se puede creer lo que publicó durante la dictadura, no se puede creer. Eso de que no se puede hacer nada, no. Lo que publicó el centro editor durante la dictadura era fuerte, digamos. ¿Y vos cómo recordás el trabajo? Bueno, vos no estabas en la redacción. Durante la dictadura, no. Pero ¿cómo recordás que era porque incluso estaban clandestinos en un momento, ¿no? Sí, o sea, dirigías la colección, pero estaban... Durante la dictadura no visitábamos, Carlos Altamirano y yo teníamos una colección, íbamos de vez en cuando, teníamos un secretario de colección que era Eber Cardoso, eso.
el primer año de la dictadura desapareció y lo mataron. Daniel Luaces. Creo que Boris, un año antes todavía empecé con... Oh, no, un año antes, fue la de las 3A. Boris movió cielo y tierra, fue muy duro para él. Y bueno, ahí ya se sabía que estábamos todos bajo lo que había pasado con Daniel, podía pasar. Había desaparecido, eso ya fue durante la dictadura, desapareció y muerto Carlos Pérez, que había sido uno de los jefes de producción de Eudeva. Acá debe haber libros todavía que el ok de impresión se los dio Carlos Pérez, que era alguien que sabía muchísimo de producción editorial, había aprendido de muy joven, que después tuvo una editorial él. Boris no le tenía miedo a nada. Se movió en todos los casos muy a la luz y con enorme entereza. Ustedes tienen ahí una anécdota cuando querían publicar un libro, decía Fardini, que a mí siempre me impactó, ¿no? Sí. De la reacción de... Sí, queríamos publicar un libro, una selección de escritos de Adam Smith, y Safardini estaba preso. Y entonces le avisamos, fuimos a la oficina y le dijimos, Boris, Safardini está preso. Y Boris nos miró, ¿y qué tiene, chiquitos? Porque no sé, ¿qué tiene, chiquitos? No, queremos avisar. No sean boludos, che. Sin duda, no le tembló nunca el pulso. Y nos soportó toda la soberbia condensada de todos los que estábamos trabajando allí, porque ya para esa época éramos un conjunto de soberbios. Habíamos crecido en el centro editor, en Eudeva, y ya dábamos clase de cualquier cosa, una pedantería, nos soportó todo eso. Le criticábamos sus gustos literarios, por supuesto, Boris siempre mencionando escritores rusos, decíamos nosotros, es decir, soportó todo eso. Tenía también una enorme seguridad en sí mismo, ¿no? Una enorme seguridad. Y un carácter difícil, ¿no? Sí, pero tenía un rasgo que los que tienen carácter difícil carecen, que es que Boris olvidaba instantáneamente. Y yo dije que Eudeva está sacando ahora una plataforma digital, no sé qué, que se llama Boris. Vi que se llama Boris, me parecía fantástico. Pero yo, ¿qué hubiera sido ese proyecto con estas posibilidades? Bueno. Que eso me olvidé de que habláramos. Sí, con esas posibilidades tecnológicas, porque si así hicieron la política más grande que hubo de promoción de la lectura, mandando cartas, ¿no? Que llegaban meses después. Se hubiera vuelto loco, yo creo que se hubiera vuelto loco con eso, pero... Sí, se hubiera aprendido. Vendiendo, aparte, ¿no? sí, vendiendo Kindles llamados Kindle para todos, pero no te quepa algún nombre ruso a las cosas. No te quepa la menor duda.